iniciado ya está la cuarta entrega, y recién empezamos, espero avanzar un poquito más hoy, en el libro de Corintios, por un tema, no lo voy a repetir otra vez, pero por un tema que estaba charlando con el Señor, y el Señor me dice hacer la serie de Corintios, vamos a ministrar con esto, porque necesitamos entender qué es lo que está pasando en la iglesia, qué nos pasa a nosotros. Hay cosas que tenemos que corregir inevitablemente y prontamente. Por eso hoy estamos haciendo la serie de Corintios. Y acá está Primera de Corintios. Ya hemos visto, esta es la cuarta entrega. En la primera entrega, recordad que vimos santificados. Tenés que santificarte para Dios. Esa es la primera entrega. La segunda era que sos enriquecido. Que Dios te ha enriquecido en todo, si es que andás como Dios quiere que andes. Ahí estarás enriquecido, si estás metido en las cosas de Dios. Y la tercera entrega hablaba de estar unidos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y nos hablaba de toda esa desunión que no sirve para nada, sino que nos aleja de los propósitos de Dios. Y hoy en la cuarta entrega vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Y vamos a arrancar desde ahí. Lo voy a leer hasta 1 Corintios 2.5, del 1.26 al 2.5. Mira lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni una palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy, Padre. Te pido que abras el entendimiento de cada uno de nosotros y podamos comprender lo que tú quieres decirnos, Señor. Porque queremos escudriñar los secretos de tu corazón, papá. Yo sé que en esta serie del libro de Corintios tiene muchas cosas para tu iglesia, Padre. Por eso te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder comprender. Abre nuestro entendimiento, Señor, aun que tu Espíritu Santo pueda usarme, Padre, para poder explicar bien todo lo que tú has puesto ya en mi corazón, lo que tú me has ministrado, Señor, y que ellos lo puedan entender. Padre, te amamos, que ese poder de tu Espíritu se manifieste en el día de hoy, Señor, y sobre todas las cosas, que podamos entender lo que tú quieres de tu pueblo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que acabamos de leer recién, esta prédica se llama lo vil y menospreciado. Lo vil y lo menospreciado. Según lo que acabamos de leer hoy, mira lo que dice el versículo 26 de Corintios 1. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Acá el apóstol Pablo empieza diciéndoles, miren qué son ustedes. Mírense, comprendan qué son ustedes. Ustedes no son muy sabios. Ustedes no son muy poderosos, ni muchos son nobles. Muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de nosotros mismos.
y pensamos que somos más de lo que realmente somos. Entonces Pablo acá deja en claro, fíjense que ustedes no son muy sabios según la carne, no son muy poderosos, no son de un estatus noble. Ustedes, después sigue diciendo, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Hermanos, si estás hoy en el día sentado acá, es porque sos los necios del mundo. No sos los sabios, no son los nobles, aunque también hay salvación para los sabios, también hay salvación para los nobles, también hay salvación para los poderosos. Ellos también necesitan de Jesucristo para poder tener la vida eterna y poder entrar en el reino de los cielos, o si no se van a ir al infierno. Ellos también necesitan de Jesús, pero ni vos ni yo nos tenemos que creer que le debemos algo a Dios. Y esto es tremendo. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos un concepto por encima de lo que realmente somos. Y eso está mal delante de Dios. Por eso Dios acá en esta carta nos deja bien en claro: yo no los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Porque muchas veces nosotros pensamos que si no estoy yo, Dios no puede hacer nada. Ah, no, Dios me necesita tanto, que seguramente vino del cielo por mí solamente. Porque a mí me necesita mi sabiduría, necesita mi elocuencia, necesita mi servicio, necesita. Y nosotros tenemos un Dios que no necesita nada de nadie. Esos eran los dioses griegos, romanos. Ellos sí necesitaban de sus súbditos, que le estén rezando, que le estén haciendo sacrificios, si no ellos se morían, perdían poder y se morían. Y eran vencidos por otros dioses de otros lugares. Ellos tenían esa cosmovisión sobre la idolatría, sobre los dioses, pero nuestro Dios, el Dios verdadero, no necesita de nadie. Si nosotros entendiéramos eso, entonces no vendríamos a la iglesia como pensando que le estamos haciendo un favor a Dios. Nosotros no le serviríamos a Dios pensando que le estamos haciendo un favorcito a Dios. Dios no puede solo, yo lo voy a servir. Nosotros no le diezmaríamos, no le ofrendaríamos a Dios pensando que le estamos haciendo un favorcito a Dios, como si a Dios le faltara plata. Si nosotros pudiéramos entender cuál es el lugar que nosotros realmente ocupamos en este momento, vendríamos a los altares de las iglesias a tirarnos de rodillas, clamando por el amor y la misericordia de Dios, porque según esta carta dice, versículo 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, de lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes, de lo vil del mundo, de lo menospreciado escogió Dios, de lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, si nosotros entendiéramos lo que somos, tendríamos un corazón eternamente agradecido a Dios. Y no nos moveríamos como diciéndole, bueno, hoy le voy a hacer el favorcito y voy a ir a la iglesia. Hoy le voy a hacer el favorcito y voy a ofrendar. Hoy voy a hacer el favorcito. No, tendríamos que venir desesperados porque a pesar de lo que somos, Dios nos amó igual. A pesar de que vos sos, igual que yo, un necio, sos un débil, sos un vil y sos un menospreciado. 4 cosas. Necio, débil, vil. Vil significa despreciable, indigno. La palabra de Dios dice que Él llamó a los necios, a los débiles, a los despreciables, a los indignos, a los menospreciados. Ese tipo de personas llamó Dios. Dios no estuvo buscando a los sabios del mundo. Dios no estuvo buscando a los mejorcitos que pueda haber. Dios no te llamó a vos. Dios no me llamó a mí porque es la mejor opción que tenía. Dios te llamó a vos. Dios me llamó a mí a pesar de lo que yo soy. Y eso lo tengo que entender para dejar de moverme en la vida como si Dios me debería algo a mí.
Yo lo único que merezco de parte de Dios es un castigo eterno. Porque desde el momento que mi razonamiento tomó conciencia, empecé a pecar. Y desde ese momento hasta un ratito que empezamos a orar para pedir perdón, seguí pecando. Pecando en pensamientos, en hechos, en omisión. Uno vive pecando constantemente. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero la sangre de Jesucristo es la que nos llama al arrepentimiento y a venir delante de Él a pesar de lo que somos. Por eso dice, claro lo que sigue diciendo, 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, vos y yo le podemos decir a Dios, Dios, dale, ahora que me salvaste, yo no te necesitaba, pero bueno, ahora acá me tenés, dejame que yo lo hago. No es el espíritu. El espíritu siempre es, a pesar de lo que soy, vos me vas a usar igual. Es otra cosa. Pero el 30 dice, mirá, mas por Él estáis vosotros en Cristo. O sea que no servimos ni siquiera para acercarnos a Dios. Vos ni yo servimos ni siquiera para acercarnos a Cristo. Como lo que dice el versículo, léelo bien. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Dios mismo fue el que te salió a buscar. Dios mismo fue el que puso convicción de pecado en tu corazón. Dios mismo fue el que te agarró de la oreja y te trajo a su casa. Te llenó de ese sentimiento de arrepentimiento. Fue Dios mismo, no salió de vos. Dice la palabra de Dios que Él salió a buscarte, no que vos lo encontraste. Él tomó el primer paso. Él tomó la iniciativa de encontrarse y llamarte y redimirte, sacarte de ese mundo de oscuridad y traerte al mundo de la luz. Fue Él, porque no servimos ni siquiera para eso. Muchas veces decimos, yo me encontré con Dios. No, Dios se encontró con vos. No, pero yo estoy buscando a Dios. Dios no está perdido, hermano. El que está perdido sos vos. Entonces Dios se mete en tu camino, Él te encuentra, Él te llama, Él te agarra de los pelos y te arrastra tras la iglesia, aunque muchas veces nuestra propia carne nos va tirando para afuera y vence nuestra carne y terminamos en la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que sin Dios no somos nada. Sin Dios no servimos para nada. Por eso dice la palabra, mas por Él estáis en Cristo Jesús. Por Él. Así que cuando te pienses que enojarte con Dios, acordate que es por Él que estás en Cristo Jesús. Cuando las cosas te empiezan a ir mal, acordate que es por Él que vos estás en Cristo Jesús. Acordate que si Él te puso en Cristo Jesús, es porque tiene un propósito para tu vida. 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria al Señor. Otra vez 4. Éramos 4 cosas: necio, débil, vil, que significa despreciado, indigno, y menospreciado. 4 cosas. Ahora acá dice que por Dios, por Cristo, por estar en Cristo, nosotros recibimos sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas. Primero, lo necio. Dice nosotros somos los más necios del mundo. Pero después dice que en Cristo nos dio sabiduría. Antes actuábamos neciamente con los pensamientos que estaban en nuestra mente y hacíamos lo que pensábamos que estaba correcto o lo que pensábamos que nos iba a beneficiar a nosotros. Una vez que entramos en Cristo, Dios nos dio la sabiduría de entender que primero está Jesús, primero está Cristo y después está todo lo demás. Sabiduría. Te quita la necedad. Vos no podés seguir siendo necio y siendo sabio al mismo tiempo. O sos necio o sos sabio. Hay un pensamiento en tu cabeza que se clava y no lo querés mover de ahí. A pesar de que tenés sabiduría de Dios para decir que lo que estás pensando está equivocado.
yo creo que esto es así. Necio. Voy a la palabra de Dios, la palabra de Dios me da sabiduría, me muestra que ese pensamiento está equivocado y yo tengo dos caminos: o me quedo con mi pensamiento necio o agarro la sabiduría de Dios y cambio. El Evangelio es cambio constante, es sabiduría de Dios. Por eso dice, eras necio, pero ahora tenés sabiduría en Dios. ¿Me entendés? Y esa sabiduría te va abriendo la cabeza y vas cumpliendo con lo que el Señor te está pidiendo. Toda la palabra de Dios viene de parte de Dios, del corazón del Señor. Y esto es lo que Dios quiere para tu vida. Y esto es lo que el Señor quiere que vos hagas. Y esto es como que el Señor quiere que vos te muevas. El Señor te dice, perdona a tus enemigos. Perdónalos. No odies, perdona. Pero yo en mi pensamiento necio tengo bien en claro que lo que me hizo esa persona, yo no la puedo perdonar. Ese es mi pensamiento necio. Pero cuando vengo a la sabiduría de Dios, y ya Cristo entró en mi corazón, y ya estoy siendo transformado, y la sabiduría empieza a trabajar, veo que ese pensamiento es necio. Yo no puedo pensar así, porque mayor excusa le hice yo a Dios, y Dios sí me perdona. Entonces esa sabiduría que Dios me está dando me tiene que llevar a mí a cambiar. O sigo odiando, sigo parando en lo necio, o empiezo a crecer en sabiduría, demostrando que realmente soy un hijo de Dios, o sigo siendo un necio del mundo. Mundo, reino de los cielos. Reino de los cielos, mundo. ¿Sí? Si se dice la necedad de tu corazón, no te engañes, mi hermano, no estás en el reino de los cielos. Venís a una iglesia, te llevas bien con algunos hermanos, quizás en vez en cuando lees algo, te comes una hora de este predicador, pero si tu corazón necio no empieza a cambiar con la sabiduría de Dios, no estás en el reino de Dios. Seguís en el reino de las tinieblas. No sé si me entendés. Tened cuidado. Tu corazón necio tiene que empezar a cambiar. Lo segundo que dice débil, 27, para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios. Y lo segundo que dice es justificación. En el versículo 30. Sabiduría, justificación. Débil contra justificación. Débil. En el mundo, vos eres una persona sujeto a tus debilidades, a tus inmundicias, ¿sí? A tus vicios, a tus debilidades. Pero una vez que Cristo te llamó, ya esas debilidades que las tenías fueron justificadas por el Señor. Hoy entendía bien lo que significa la palabra justificación. Él te justificó en esa cruz. No es por lo que vos hacés, es simplemente por creer en lo que Cristo hizo en esa cruz. Esa persona débil que caía constantemente en sus debilidades, en sus concupiscencias, o sea, en sus asquerosidades internas, desórdenes sexuales, borracheras, drogas, aún en el cigarrillo. Una vez que vengo a Cristo, yo soy justificado de todo eso. Dios me dio una justicia delante de Él. Él me justificó. Dios, cuando me ve a mí, lo ve a Jesucristo. ¿Sabes? Yo cuando te veo a vos, lo veo a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús te justificó. Por eso vos tenés que estar escondido en Cristo constantemente. Una vez que vos te movés de Cristo, te vuelve a ver a vos y no hay justificación. Pero los que estamos en Cristo no nos movemos más de Él. Estamos constantemente buscando estar escondidos en Cristo, porque Él es el que te justifica. Él es el que hace que pase delante Dios, el Padre, todas tus debilidades, tus inmundicias. Él es el que te justifica. Y hace las paces entre Dios y vos. Antes eras enemigo de Dios por tus debilidades, eras un enemigo, eras un contrario. Dios estaba en contra tuyo, vos estabas en contra de Dios, pero ahora que eres justificado, ya no estás en contra de Dios, sino que ahora sos parte de la familia
de Dios. Hoy escuché esto y me encantó, para poder explicar en este punto. Y hablaba de que esto sería igual, para que lo puedas entender bien, que vos me invitás a comer a mí a tu casa. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Dale. Un buen asadito me invitás a comer a tu casa. Asado, vacío, chinchulines, mollequita, choricito. Morcilla no, porque no me gusta. No se gasten en morcilla que no me gusta. Pero bueno, un buen asado. Yo voy a tu casa a comer y de repente me da la locura y agarro un palo y empiezo a romper todas las cosas de tu casa. Te rompo todos los jarrones, te rompo todos los floreros, te rompo toda la vasija italiana que tenés, te rompo las preciosas copas hermosas victorianas que tenés ahí colgados, rompo los cuadros, me enloquezco, rompo todo. Y quedo así, todo. Pero de repente viene Oscar, viene Oscar y dice, tranquilo, yo pago. Todo lo que él rompió yo lo pago, tranquilo. No te hagas problema, yo lo pago. Gloria a Dios, eso hizo Jesucristo. Jesucristo dijo, tranquilo, yo pago. Todo lo que él hizo en la vida, todo el desastre que él hizo, yo pago. Eso es ser justificado por Dios. Yo pago. Ahora te repito, mirá, ¿cuál es la diferencia? ¿Me volvés a invitar a comer? Oscar ya pagó todo. Ya pagó todo lo que yo rompí, ya lo pagó. Pero vos me volvés a invitar a comer. Después de lo que hice, ¿quién me vuelve a invitar a comer? Nadie. Sí, ya está pago, pero no te invito más. Quédate allá. Y nosotros pensamos que Dios es igual. Y no, justificación significa que la ira de Dios también fue calmada. Ya no hay más ira contra vos. Ya no te vuelvas a llamar y te vuelvas a sentar en la mesa. Porque ese es el gran sacrificio que hizo Jesucristo por vos. Ya te vuelvo a llamar. No es un ser humano, Dios, que te tiene ahí, bueno, te perdoné, pero mirá que te tengo ahí. Cualquiera que te mandase enseguida te bajo la caña. No es así, Dios. Tenemos un Dios tan amoroso que es totalmente incomprendible. Pero Él, a pesar de todas las macanas que te mandás, constantemente Él te vuelve a llamar a la mesa, te vuelve a sentar en la mesa y todo lo que rompes, Él vuelve a decir, yo pago. El tema es que los que somos hijos de Dios, cada vez tratamos de romper menos, ¿no? Cada vez tratamos de mostrarnos mejor, cada vez tratamos de bendecir más a Dios. Hay un cambio en nuestro interior. Antes éramos débiles, ahora somos justificados. Ahora Dios me justificó de esa debilidad y me hace sentar en su mesa, me hace estar en el reino de la luz. Después dice vil. Lo vil del mundo, vil significa despreciable, indigno, y la palabra, la tercera, que tiene que ver con el versículo 30, dice santificación. Vil contra santificación. Vil, alguien despreciable, nadie te quería, todos te hacían a un lado. Te hacían indigno, ni siquiera te querían ni ver por lo malo que eras, era como un perro rabioso. Y la gente te hacía un costado. Ahora, en el reino de Dios, vos sos santificado. Vos sos el que te haces a un costado de la gente. Vos sos el que te haces a un costado del mundo, porque Jesucristo te santificó. Cambiaste, ellos te hacían a un lado, ahora sos vos el que te haces a un lado el mundo, el pecado. Si vos no haces a un lado el mundo y seguís viviendo como el mundo, seguís siendo vil, una persona despreciable, una persona indigna, seguís en el reino de las tinieblas, hermano. No te engañes. Seguís haciendo lo mismo. Solamente que venís a la iglesia de vez en cuando, bueno, de vez en cuando ofrendás, de vez en cuando lees un poquito, de vez en cuando. Pero los cambios que tienen que haber entre las personas que viven en el reino de las tinieblas con el que viven en el reino de la luz se tienen que empezar a ver en tu vida. ¿Cuándo, pastor? Inmediatamente después de que aceptaste a Cristo en tu corazón. ¿Después del bautismo? No, el bautismo es otra cosa.
Cuando vos aceptás a Jesucristo en tu corazón, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a morar en vos y eso empieza a producir cambios. Grandes cambios o pequeños cambios. Grandes cambios de las cosas que a vos no te gustan que quieras, pero también pequeños cambios de las cosas que a vos sí te gustan que quieras. Pero cambios tienen que haber. Dice la palabra de Dios que la carne ni la sangre heredará el reino de Dios. Solamente el Espíritu. Y si vos vivís todavía en este mundo de tinieblas, mi hermano, tu destino va a ser tremendo. Tiene que haber cambios en tu vida. Tenés que empezar a santificarte. Ante el vil, despreciable, indigno, ahora vos te separás de eso y empezás a vivir para Dios. Santo significa apartado, apartado por un propósito. En esta ocasión, el propósito es Dios. Ya no habrá como hablaba cuando eras un vil, un despreciable. Antes insultaba, gritaba, menospreciaba, insultaba todo, era mal hablado, imponía, quería las cosas para mí. Eso era antes, cuando era vil, cuando era despreciable, cuando era indigno. Con Jesucristo en la santificación, yo soy otra persona. Ya busco ser santo, busco estar apartado para Dios, estar lo más cerca de Jesús posible y su naturaleza se empieza a pegar en mí. Ahora ya hablo de otra manera, ahora ya trato a la gente de otra manera, ahora ya busco el bien del prójimo antes que el bien mío propio, ahora lo busco a Dios, ahora me preocupa realmente quedar bien con mi Dios, no bien con la gente del mundo. Hay un cambio. Si no empezamos a ver esos cambios en nuestras vidas, mis hermanos, estamos en serios y peligrosos problemas. Y el último que dice, menospreciado. ¿No? Lo vil y lo menospreciado escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es. Y el cuarto del versículo 30 dice redención. Menospreciado. Antes eras una persona que nadie te tenía en cuenta. Nadie te quería. Ahí va el borrachito del barrio, ahí va el ladroncito, el drogadito, ahí va el que no sirve para nada, ahí va el inútil, el imbécil. Eso era en el mundo. Eso eras antes. Jesucristo te conoció así. Sino que los necios, te conoció necio del mundo, escogió Dios para conocer a los sabios, te conoció débil del mundo, escogió Dios para conocer a los fuertes, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Estas cuatro cualidades tenías vos antes, en el mundo. Por eso Dios te escogió. Te trajo y te dio sabiduría, justificación, santificación y redención. Eras menospreciado, ahora sos preciado. Para Dios sos preciado. Por eso te redimió. Redimir significa comprar por precio. El diablo puso un precio por vos y Jesucristo lo pagó. El diablo dijo, Jesús le dijo al diablo, ¿cuánto querés por el alma de Daniel? Vamos a agarrar a Daniel. ¿Cuánto querés por el alma de Daniel? Y el diablo dijo, no vale nada. Entonces Jesucristo dijo, no. Entonces el diablo lo vio interesado. Dijo, ¿y cuánto me da por el alma de Daniel? Entonces Jesús le dijo, ¿qué querés por el alma de Daniel? Y el diablo dijo, quiero hasta la última gota de tu sangre. Jesús dijo, trato hecho. ¿Cómo se dice cuando le peleas el precio? Regatear, no le regateó el precio. No le dijo, bueno, un litro de sangre porque Daniel no le alcanza con un litro de sangre. No. Jesucristo pagó el precio. Para él eres preciado. Para el mundo eres menospreciado, pero para él eres preciado, por eso te redimió con el poder de su sangre. El precio tuyo de tu salvación fue la gota
hasta la última gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo cuando veo iglesias vacías me parte el corazón, no entendieron nada. No, pero es gratis la salvación. ¿Qué va a ser gratis la salvación? Tuvo un costo tremendo. La última gota de sangre de nuestro Salvador en esa cruz valió el precio de tu salvación, de tu redención. Por eso eres redimido, porque fuiste comprado a precio de sangre. Jesús pagó, no regaló, pagó. Ahora, si vos seguís siendo un menospreciado, si vos te seguís viendo como un pobrecito y todos te tratan, ahí va el drogadito, ahí va el alcohólico, y todavía no entendiste la redención, el precio, lo preciado que es para tu Dios, seguís viviendo en el mundo de las tinieblas. No estás viviendo en el reino de los cielos, en el reino de la luz. Tenés que entenderlo. Tiene que haber un cambio en vos. Tenemos que empezar a cambiar algunas cosas en nosotros. Como ejemplo para esto, estoy buscando en la Biblia a alguien que era vil, que era necio, que era débil, que era vil y que era menospreciado. Y cómo Dios lo transformó, lo hizo sabiduría, lo hizo justificación, santificación y redención. Y para eso me tuve que ir a los patriarcas, vamos a Génesis. Dios empieza a buscar a alguien para derramar sobre él la gran promesa de que iba a ser una nación grande, que iba a ser lleno de bendiciones. De la misma forma como nos fue a buscar a nosotros, empezó a buscar en todo el mundo una persona que sea menospreciada, necio, vil, débil, despreciable, indigno, y lo encontró a Abraham, ¿no? Y Abraham le dio una promesa: te multiplicaré como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, te multiplicaré. Pero Abraham tuvo dos hijos, ¿se acuerdan? No tuvo a Ismael y no tuvo a Isaac. Dice después la Biblia que tuvo 5 más con Cetura, otro tema. Pero acá tuvo 2 hijos. O sea que en Abraham no se encontró una persona tan necia, débil, vil, menospreciada, como para que esa promesa se cumpla. Se empieza a ser fuerte, se empieza a hacer carne. No era en Abraham. Tuvo 2 hijos nada más. Entonces caemos en su hijo Isaac. Isaac hereda la promesa de Abraham, pero Isaac tampoco lo vemos a él como una persona necia, débil, vil, menospreciada. Por eso dice la palabra de Dios que Isaac sí tuvo solamente 2 hijos. Otra vez, 2 hijos, cuando Dios había prometido descendencia, descendencia, de descendencia. Acá lo único que hace Dios es pasar la promesa de Abraham a Isaac. Isaac tampoco era esta persona que iba a cumplir, solamente fue un portador de promesa, hasta que pasó esa promesa a su hijo. ¿Cómo se llama el tercero? Abraham, Isaac y Jacob. Cuando aparece Jacob, acá vemos el personaje en el cual Dios sí derramó de toda su misericordia, donde Dios sí dio sabiduría, justificación, santificación y redención en Jacob. ¿Por qué en Jacob? Porque Jacob sí era una persona necia, era una persona débil, era una persona vil, era un menospreciado. Jacob sí. Entonces en él parece que Dios se complació en cumplir toda esta promesa de que iba a hacer su descendencia grande, a tal punto que Jacob tuvo los 12 hijos, los cuales son las 12 tribus de Israel, ¿no? No sé si me vas siguiendo, me puedes entender. La historia de Jacob, comienza Génesis capítulo 26. Va, 26.
25, vamos al 25. Versículo 20, 25-20 dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concedió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué digo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, 25, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañá de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Acá vemos el primer intento de Jacob de usurpar el lugar de su hermano. Dice que el primero que nació fue Esaú. Esaú significa rojo, velludo. En cambio, Jacob dice que salió agarrado del talón, como tratando de meterlo para adentro y salir el primero. Quería usurpar el lugar de su hermano. ¿Por qué? Porque era una persona menospreciable, era ya una persona necia. Él quería el primer lugar. Entonces trata de sacarlo, pero no puede. Entonces le pone por nombre Jacob, que significa usurpador, mentiroso, vil. Acá Dios encuentra una persona justa para mostrar su misericordia y su gracia. Después en el versículo 27 lo vemos como hasta el 34, vemos como engaña Jacob a su hermano Esaú y le roba la primogenitura. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Donde le ofrece el guiso de lenteja. Era tan despreciable Jacob, era tan vil, era tan astuto, que viendo que el hermano tenía una necesidad, de que tenía hambre y que no le importaba mucho toda la primogenitura, enseguida se la vendió por un plato de lenteja, por un plato de necesidad que tenía su hermano. Y así le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Después seguimos leyendo por acá, 27, Génesis 27. Mirá lo que dice, esto es tremendo. Esto lo tenemos que entender. ¿Tengo tiempo? Sí. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Saúl, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, sé el día de mi muerte. No sé el día de mi muerte, ¿no? Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo. Comeré para que yo te bendiga antes que muera. La idea de Isaac era bendecir a Esaú y que Esaú siga la línea mesiánica, la línea de salvación, pero no eran los planes de Dios. Era por Jacob, el engañador, el mentiroso, el vil. 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Versículo 8. Ahora pues, a ver ahora sí. Ahora, versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para que tu padre coma
como a él le gusta, y tú le llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. O sea que la misma Rebeca inventa un plan para poder usurpar la bendición que le iba a dar a Esaú, que se la dé a Jacob. Pero lo que dice Jacob, 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo lampiño. Quizás me palpara mi padre y tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve y tráelos. Entonces él fue y los tomó y lo hizo y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y las partes de su cuello donde no tenía vellos, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob, su hijo. Rebeca empieza a vestirlo a Jacob como si fuera Esaú. Le pone las vestiduras de Esaú, le pone, porque dice que era lampiño, no tenía pelos, y Esaú sí tenía muchos pelos, dice que le pone las lanas de los cabritos que había matado para ponerlo. Mirá si era velludo el tipo, ¿no? Le pone un pedazo de lana en las manos, en el cuello, para que cuando Isaac lo tocara, viera que realmente era Esaú, pero no era Esaú, realmente era el falsificador, el embustero, el usurpador Jacob. Esto es una tremenda demostración del plan de salvación. Isaac quiere bendecir a su hijo Esaú. El Padre quiere bendecir a su hijo Jesucristo. Nosotros, que somos Jacob, mentirosos, usurpadores, nos paramos delante de él, usando la ropa de Jesucristo, poniéndonos las pieles del Cordero. Entonces, no es que a Dios lo podemos engañar, pero cuando Dios te toca, toca a Cristo. Cuando Dios te huele, huele a Cristo. Por eso es necesario que cambies, dejes la carne, dejes lo que eras y te empieces a vestir de Cristo, dice la palabra de Dios. Versículo 18, mirá. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Vil, despreciable, débil. Acá lo vemos a Jacob otra vez, necio, buscando la bendición a toda costa. Esaú, tu primogénito, como tú me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que te bendiga. 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora que palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Isaac sospechaba, no veía, pero sospechaba. Bueno, acércate que te voy a tocar. Muchas veces nosotros nos paramos delante de Dios y le decimos: Dios, yo soy cristiano. Dios, yo creo en Jesús. Dios, yo creo en Cristo. Yo creo en su salvación. Yo creo en su redención. Yo creo. Entonces el Padre dice: acércate que te quiero tocar. No me alcanza con lo que vos decís. Es necesario lo que el Padre toca. Por eso muchas veces el Señor toca tu vida. Te toca en una enfermedad, te toca en un problema económico, te toca en tu matrimonio, te toca en tus hijos, te toca. Y si vos realmente sos cristiano, si vos realmente sos Jesucristo, cuando toque lo vas a sentir a Cristo, no te vas a sentir a Dios. Si te toca y te siente a vos, quiere decir que todavía no estás vestido de Cristo. Seguís siendo el viejo hombre. ¿Me vas entendiendo? Sé que es medio complicado entender, pero presta atención porque es serio. 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Yo sé que eres Jacob, pero te esforzás tanto por estar en Jesús. Te esforzás tanto, te pones las pieles
te pones su vestidura, que yo te acepto como si fueras Esaú. El Señor te acepta como si fueras Jesucristo. Versículo 23. Y lo comió y no lo conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl. Y lo bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de tu casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora, bésame, hijo mío. Primero, ponete la ropa. Me parece que sí sos vos. Segundo, vení que te toco. Tercero, vení que te beso. Culto. Culto. Yo acá estoy viendo el culto. Hermanos, si vos no venís a que Dios te bese, tenés cuidado. Tenés cuidado. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. La alabanza. Las oraciones, las adoraciones. Hermano, Dios te está oliendo. Cuando vos entras acá delante de Él, huele, tenés que oler a Cristo. No podés oler a mundo. No podés venir con quejas, con murmuraciones, enojado, cansado, fatigado. Tenés que venir con olor a Cristo. Te vestís como Cristo, te toca y Él siente que es Cristo. Te acercás, lo besás. Él huele en el culto el aroma a Cristo, aunque sabe que la voz de Jacob. A Dios no lo engaña. Él sabe que son Jacob. Por eso muchos teólogos creen que Isaac sabía. Pero como había hecho tanto esfuerzo el otro y realmente le daba valor a la salvación, a la bendición, él lo bendijo igual. ¿Me entendés? Hermano, acercate a Cristo como tiene que ser. Después quiero el versículo, vamos al capítulo 32. Después le lo bendice, Saúl se enoja, lo quiere matar, Rebeca lo manda a Harán para que vaya con su hermano, el hermano de Rebeca, Labán, y allá ese engaña, es engañado, trabaja 7 años por Raquel, por su esposa, Labán lo engaña, le da Lea, la hija mayor, tiene que trabajar otros 7 años más, y por Raquel trabaja otros 7 años más, y se la pasa laburando, engañándose, robándole el ganado, o no robándole, sino burlándose del ganado, y el otro también le sacaba el ganado, la paga. Con Labán ellos dos se vivían engañando mutuamente, hasta que Dios lo vuelve a llamar, Dios lo llama a Jacob y le dice que se vaya y que vuelva a sus tierras. Hasta este momento, Jacob vuelve muy rico, vuelve ya con su familia, vuelve ya con los hijos, vuelve siendo una familia numerosa, como Dios había prometido realmente, pero todavía le faltaba la conversión en Jacob. Jacob todavía seguía siendo el mentiroso, que su nombre lo dice, todavía sigue siendo el engañador. Y cuando empieza a caminar otra vez para su casa, se acuerda de que había un hombre ahí que lo estaba esperando con los dientes afuera. Él teme que su hermano Esaú lo esté esperando todavía muy enojado para matarlo. Entonces hace 2 campamentos, manda un campamento primero, cruza el río, manda otro campamento después, cruza el río, y dice la palabra de Dios que él se quedó solo. Versículo 22 de Génesis 32. Ya estoy terminando. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¡Wow! Jacob se queda solo y en medio de esa soledad empieza a tener una lucha interna con Dios.
Versículo 26. No, perdón, versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea que Jacob se puso fuerte, empezó a pelear contra Dios y lo empezó a vencer a Dios. ¿Cómo vencer a Dios? Hermano, muchas veces Dios pelea contra nosotros, pero somos nosotros mismos los que tenemos que perder. No que Dios nos tiene que ganar. Vos sos el que tenés que ceder. ¿Entendés? Vos tenés que ceder. No es que Dios te tiene que ganar. Dios gana siempre. Pero acá como que vos tenés que ceder para poder ganar. Porque si vos no cedés, pensás que sos un ganador, realmente sos un perdedor, porque te perdés todo lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo desconyuntó, el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Le pegó por acá y le sacó el muslo del lugar mientras que luchaba con Dios. 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Mentiroso, necio, débil, vil, despreciado. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios le cambia el nombre a Jacob. Ya no es necio, débil, vil, menospreciado. Ya no es eso. Ahora sos Israel. Israel significa príncipe de Dios. Hermano, vos antes eras Jacob. Tuviste esta lucha con Dios. Empezaste a vencer. Por eso yo no vengo a la iglesia. Yo no leo. Ahí estoy venciendo. Ahí mi carne está venciendo. Fíjate esto, no voy a la iglesia, hace calor, está el partido, tengo otras cosas que hacer, mi familia, mi esto, mi lo otro. Estás venciendo vos contra Dios. ¿Qué hace Dios ahí? Toca la coyuntura, te toca. ¿Te produce dolor? Un hijo en las aflicciones, un problema económico, una enfermedad, un problema en el matrimonio, otra vez. Te tocó, te causó dolor. Entonces ahí es donde vos empezaste a ceder y ahí empiezas a decirle: Dios, hasta que no me bendigas no te suelto. Ahí es donde vos te empezás a consagrar a Dios en medio del dolor. Y ahí es donde venís a los cultos, venís a llorar delante de Dios, alabás como nunca, adorás con lágrimas tirado en el piso, porque sabés que todavía te duele esa coyuntura que Dios tocó, para que vos te dejaras vencer, para que deje de pelear tanto. Entonces empezás a pelear un poco, y esa coyuntura dice que le quedó para siempre a Jacob. Jacob siempre desde ese momento empezó a reinar. Hay heridas en nuestras vidas cuando Dios quiere que cambiarnos realmente, que nos duele tanto que quedan marcas para siempre en nuestras vidas. Y esas marcas duelen siempre. No lleguemos a eso, hermano. Matrimonios separados, esa marca duele para siempre. Chicos, hijos realmente perdidos en las adicciones que no vuelven más, esa marca dura para siempre. Muerte, esa marca dura para siempre. No lleguemos a ese momento donde Dios tiene que tocar nuestra coyuntura para poder dejarnos vencer por el Señor, para poder empezar a cambiar en las cosas de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 9, versículo 13: aborrecía a Esaú, mas a Jacob lo amé. Hermano, Dios te ama tanto que está dispuesto a tocar tu coyuntura para que vos te dejes vencer, dejes de pelear. Y hay que quiere cambiar de nombre. Por eso ese Pablo en Corinto dice que él eligió a Jacob, menospreciado, vil, necio, débil, y lo convirtió en Israel: sabiduría, justificación, santificación, redención. La pregunta que tengo que hacer en esta noche: ¿cuál de los dos sos?
¿Realmente está viviendo en el reino de la luz? ¿O está viviendo en el reino de las tinieblas? ¿Reino de luz? Reino de tinieblas. ¿Realmente todavía son Jacob? El engañador, el débil, necio, menospreciado, vil, despreciado, indigno. O ya sos Israel. En sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Cuál de los dos sos? No hace falta que me contestes. Tus frutos se notan. En tus frutos se notan. Porque dice la palabra de Dios que por su fruto lo conocerán. No es cuestión de hablar, no es cuestión de aparentar, es cuestión de frutos. Si no hay frutos, no hay nada. Vos me podés decir que amás mucho a Dios, pero si llega las 7, llega el domingo a las 10:30 de la mañana y no estás sentado acá, no me digas que amás mucho a Dios. Amás mucho otras cosas y a Dios le tendrás cariño. Está en tu, pero y si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, no quiere nada. Siga al derecho, dice Dios. O el primero, o nada. Eso nos enseña el libro de Corintios. Y Pablo dice que él viene y sus palabras no son con sabiduría. Quizás la prédica que te dice hoy no es sabiduría, es poder de Dios. Porque es Dios el que te está hablando directamente al corazón. Porque vos no te tenés que basar en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no sé cómo Dios va a sacar a tus hijos de las adicciones. Yo no sé cómo Dios va a arreglar tu matrimonio. Yo no soy tan sabio para saber cómo Dios te va a sanar. Yo no soy tan sabio, yo no te fijas en los hombres. Fíjate en el poder de Dios. Y esa es la prédica. Yo no tengo dudas de que tu hijo va a salir de las adicciones. Yo no tengo duda que tu matrimonio se va a salvar. Yo no tengo duda que vas a dejar esos vicios. Yo no tengo duda, ¿pero por qué? Por el poder de la predicación. Por el poder de Dios. No por la sabiduría humana. Y vos tienes que ser igual. Es el poder de Dios, no la sabiduría humana. Porque si no, ¿cómo vas a venir a echar la culpa a mí? Te vas a querer que yo te dé respuestas. Yo no tengo respuestas. Yo creo. Y Dios lo va a hacer. Pero ¿cómo, pastor? Tengo la gloria. No sé tampoco cómo yo llegué hoy hasta hoy acá. A estar parado acá, no sé. Poder de Dios. ¿Cómo vos llegaste a estar acá? No sé. Poder de Dios. Porque nosotros no nos basamos en la sabiduría, nos basamos en el poder de Dios. Hermano, ese mismo poder es el que te puede transformar de Jacob a una persona de sabiduría, justificada, santificada y redimida por el poder de Dios. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero yo sé que se ve y se nota en los frutos. Así que, hermano, empecemos a dar frutos para demostrar realmente de qué parte del reino somos. De uno o de otro. Eso será entre vos y el Señor. Porque el Señor tiene mucho que hablar en tu corazón. Porque Él te ama tanto, para Él no eres menospreciado, para Él eres una persona apreciada. Te ama tanto que te sigue llamando, y en cualquier momento va a tocar la coyuntura para que te consagres realmente. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te entrego esta palabra a ti, Señor, que tú has puesto en mi corazón para compartirla con mis hermanos, Señor. No solamente con los que están presentes, sino también por todos los que después ven la transmisión, Señor, ahí por las redes sociales, papá. Ayúdanos a comprender, Señor, que no alcanza con decirlo, hay que demostrarlo. Si Jacob se presentaba solamente con las ropas delante de Isaac, Isaac se hubiese dado cuenta. Si lo hubiese tocado y no tenía la piel, él se hubiese dado cuenta. Si se hubiese querido olerlo y no tenía el olor, se hubiese dado cuenta.